ponemos a grabar, que ahora viene la parte importante, que son quienes van a exponer. Hoy nos van a estar acompañando la doctora María Inés Pasanante, la doctora Francesca Ambrogetti, el doctor Lucas Rodríguez y el licenciado Marco Galo. Vamos a empezar entonces, le vamos a pedir ahora a la doctora María Inés Pasanante. Ella es licenciada y doctora en Sociología por la UCA. Voy a pedir que tengan especial atención a silenciar los micrófonos para que no haya interferencias. Muchas gracias. Bueno, como les decía, María Inés Pasanante es licenciada y doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina, es profesora titular ordinaria en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de esta misma universidad, asesora técnica de nuestro Instituto para el Matrimonio y la Familia, autora del libro Políticas Sociales para la Tercera Edad y de varias publicaciones sobre ancianidad y familia. Y es profesora de Metodología de Investigación del Instituto de Bioética de la Universidad Católica. María Inés, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, es una alegría compartir con todos ustedes esta jornada de reflexión sobre el diálogo intergeneracional. Bueno, a mí se me ha pedido que me refiera a las relaciones intergeneracionales como sostén de la familia. Entonces, pienso que hay que encarar el tema de las relaciones intergeneracionales desde una perspectiva de familia. Por eso primero me voy a referir brevemente a la perspectiva de familia, entendiéndola a la familia en su realidad antropológica como una comunidad de vida y amor en donde es posible la comunión de personas y los vínculos familiares que comprometen toda la persona, y la familia es donde cada persona es aceptada y recibida como tal. Dale, vení. Te comiste mi hummus. Bueno, las funciones de la familia las vamos a Después te voy a repasar comprar. brevemente. La educación y la socialización, que es muy importante en la formación de la personalidad y en el aprendizaje de la vida en sociedad. La equidad generacional. El niño aprende a convivir y a compartir momentos con hermanos, con abuelos. Aprende también el cuidado de los miembros más débiles de la sociedad. Otra función de la familia es la de la transmisión cultural, y en esta tienen un rol bastante destacado los abuelos, como vamos a ver después. La familia es un ámbito de personalización y maduración personal. En ella se desarrolla la capacidad de amar, y desde el punto de vista de la sociedad, la familia también provee los individuos de reemplazo. El sociólogo italiano Pierpaolo Donati considera la familia como un bien relacional primario. Es decir, la familia es un bien, pero es también una relación social de la que depende la realización de la humanidad, de la persona y de toda la sociedad. Así, si consideramos la familia como un sistema social, ella tiene una estructura relacional. Esto es importante porque estamos hablando de relaciones, de vínculos familiares y de relaciones intergeneracionales. Entonces, estas relaciones hacen a la estructura familiar, porque es una relación social. Ahora, ¿en qué sentido podemos afirmar que este bien relacional primario es también una institución? La familia adquiere un valor como institución, porque las relaciones sociales se institucionalizan. Esto significa que suponen la creación de pautas y normas que a su vez constituyen patrones culturales cuyos significados permanecen en el tiempo y pueden ser transmitidos de una generación a otra.
Este proceso de institucionalización de las relaciones sociales provee a las personas de un sistema de normas por el cual se pueden guiar y aprender a vivir en sociedad. Las instituciones son necesarias para la vida familiar y sobre todo para la socialización, la formación de los hijos, quienes precisan de un mundo instituido para crecer en él. Pierpaolo Donati describe esta estructura relacional de la familia como un genoma, como algo que consiste en la interacción combinada de 4 componentes que se vinculan entre sí. El genoma de la familia es la estructura básica, es aquello que la constituye como tal. Y esos 4 componentes son el don, la reciprocidad, la generatividad y la sexualidad como amor conyugal. Todos, en un cierto modo, constituyen la forma de la familia. Ahora vamos a hablar de las relaciones intergeneracionales desde esta perspectiva de familia. Porque, según este sociólogo italiano, Donati, para hablar de generación hay que hacer una referencia a la familia. Lo intergeneracional implica el desarrollo de vínculos entre las generaciones significativos, vínculos que adquieren un significado. Por lo tanto, la perspectiva de familia configura determinadas actitudes y formas de percibir las relaciones principalmente de solidaridad entre las generaciones. Y llegamos así a un concepto que ahora vamos a desarrollar un poco, que es el de solidaridad intergeneracional. Pero esto implica fortalecer los vínculos intergeneracionales. Hoy día, los vínculos intergeneracionales se extienden a medida que aumenta la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer, que es el número promedio de años que se puede esperar vivir a partir del nacimiento, se ha elevado en las últimas décadas. Todos sabemos que hoy en una familia puede existir la posibilidad de que haya 4 o hasta a veces 5 generaciones. Esto es debido al aumento de la esperanza de vida. Pero entonces esto lo podemos ver como una oportunidad para resignificar los modos en que pueden coexistir las generaciones, creando un vínculo entre ellas, un vínculo familiar, con historias, aprendizajes y encuentros. En estos vínculos se destaca la importancia de los abuelos en la familia. La familia como ámbito de solidaridad hace que haya solidaridad entre las generaciones y las personas mayores no solamente suelen recibir ayuda de los otros miembros de la familia, sino que ellas mismas constituyen una fuente de solidaridad. Así, la solidaridad intergeneracional se expresa algunas veces en el apoyo social de la familia a sus ancianos, y en esto se destaca la reciprocidad que suele haber entre abuelos, padres, hijos y nietos. Estos lazos familiares, estos vínculos intergeneracionales ayudan a la integración de la persona mayor y evitan su aislamiento. Por lo tanto, son de vital importancia los vínculos que brindan apoyo para el bienestar y para la satisfacción vital de la persona mayor. Y esta relación o estos vínculos intergeneracionales no solo favorecen el bienestar subjetivo de las personas mayores, sino que también los protegen
de los sentimientos en el que frecuentemente pueden caer de soledad. En la exhortación apostólica o sinodal Amoris Laetitia, el Papa Francisco dedica unos párrafos a los mayores en la familia. Y en el párrafo 192 dice: los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones, con el carisma de servir de puente. En este sentido es que decimos que las personas mayores representan la memoria, como muy bien lo destacó Alejandra en la presentación de esta jornada. Representan la memoria para la construcción de la historia familiar. Y dice también Amoris Laetitia: las narraciones de los ancianos hacen muy bien a los niños y a los jóvenes, ya que los conectan con la historia vivida, tanto en la familia como en el barrio y el país. De manera tal que esta relación de los abuelos y los nietos, que es una relación trigeneracional, enlazada por vínculos de filiación, abuelo, padre, nieto, es una relación que expresa una fuerte cercanía emocional. El Papa Francisco se refiere mucho a este concepto de cercanía emocional para describir la particular relación entre los abuelos y los nietos. Relación de cercanía emocional, de proximidad y ternura, que de alguna manera relativiza la jerarquía generacional. Porque entre las generaciones hay una jerarquía, un orden que podemos pensar que tiene alguna connotación de autoridad: abuelos, padres, hijos, nietos. Pero esta relación cercana y de proximidad y de ternura, de algún modo relativiza esa jerarquía propia de las generaciones. Y los lazos de solidaridad familiar constituyen el significado del don, que se fundamenta en la reciprocidad y en la prolongación familiar. Ahora, dijimos que la familia cumple una función de transmisión cultural, y en esto se destaca el papel de los abuelos, porque no solo conservan la memoria familiar, transmiten el conocimiento generacional del pasado, usos y costumbres, tradiciones, valores familiares, creencias. Muchas veces los abuelos son los transmisores de la fe. Pero esta transmisión intergeneracional de valores es un proceso dinámico y multigeneracional. Esto nos lo enseñó muy bien la doctora Selmira Bottini de Rey, a quien le agradezco sus enseñanzas. Ella nos lo ha enseñado en una de las clases que dio en el curso que hacemos todos los años en el Instituto sobre Familia y Ancianidad. Y nos decía Selmira en una de sus clases que la transmisión de valores es un proceso dinámico, porque las nuevas generaciones, si bien reconocen el valor de la herencia recibida y la hacen propia, la interiorizan, sin embargo, en el pasaje, en la transmisión de una generación a otra, aunque subyace algo de continuidad y de reconocimiento de los valores transmitidos, también se abre la posibilidad de cambio y renovación. Y esto me parece muy importante. La continuidad generacional se plasma en una posibilidad de mantener lo heredado, lo transmitido, fundamentalmente a través de las generaciones pasadas, pero también significa una posibilidad de cambio y renovación.
Los abuelos son el tronco de la familia extendida, son los voceros de la historia y la trayectoria familiar. La familia extensa aporta pertenencia e identidad familiar. Y en este sentido representan el sostén de la familia, son el sostén para los padres en la educación de los hijos. He leído también que una cita en la que dicen que los abuelos no mueren, se hacen invisibles en su corporeidad, pero permanecen visibles en las marcas, en las huellas dejadas en sus nietos. Los nietos y los hijos representan no solo la prolongación de la vida, sino que también para los mayores dan la posibilidad de autotrascender. Ya sabemos que la ancianidad es la edad del dar y en la necesidad que las personas mayores tienen de darse, adquiere un sentido de trascendencia y trascienden principalmente en lo que dejan, en las huellas que dejan en sus hijos y sus nietos. Bueno, como soy socióloga, no voy a dejar de dar algunas pequeñas cifras. Hace unos años, la consultora Voices, junto con la UADE, hizo una encuesta breve sobre los vínculos intergeneracionales en la Argentina. Allí preguntaron, entre otras cosas, ¿en qué medida cree usted que es importante que se estrechen vínculos entre personas de distintas generaciones? El 91% respondió que es muy o bastante importante el contacto intergeneracional. El 71% señaló que los adultos mayores influyen mucho en la formación de los valores de los niños y de los jóvenes. Y el 76% considera que el encuentro entre abuelos y nietos es enriquecedor para ambos. Bueno, esto es interesante porque de alguna manera nos muestra cómo valoramos los argentinos los vínculos entre las generaciones. Bueno, y no me voy a referir a lo que sucedió en la pandemia, porque creo que lo va a destacar el doctor Lucas Rodríguez, pero sí debemos decir que la realidad de la pandemia evidenció la importancia del apoyo afectivo y emocional de la familia. En esos años de pandemia, la virtualidad fue la modalidad necesaria para el encuentro y la comunicación entre los abuelos y los nietos. Y en estos años se destacó el aporte que muchas veces hicieron los nietos, los jóvenes, en cuanto que les aportaron un apoyo instrumental y cognitivo a los abuelos, a las personas mayores, para que ellos puedan aprender las nuevas tecnologías, incorporarlas y participar de esa manera de muchas de las actividades de modalidad virtual que en esos años se hacían. Bueno, y para terminar, y ya les dejo a los otros expositores, yo creo que hay que ampliar la mirada, que es necesario promover una nueva mirada sobre las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos, que son un sostén para la familia y que esta nueva mirada se puede empezar a trabajar desde la escuela, es decir, desde la infancia, enseñarles a los niños la importancia del contacto y la relación afectiva y emocional con los abuelos. Esto de alguna manera nos va a llevar a afianzar la tan llamada cultura del encuentro, ¿no? Que de alguna manera significa una compensación a la llamada cultura del descarte. Y esa cultura del encuentro también significa una alianza entre las generaciones jóvenes y los mayores.
Y para ello hay que fortalecer la comunicación y el diálogo intergeneracional, porque no solo es expresión de cercanía emocional, sino que es un pilar de la familia actual. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, María Inés. Eh, Muy importante el marco que nos presentaste. Ahora le vamos a dar lugar a Francesca Ambrogetti. Ella nos va a hablar sobre las relaciones intergeneracionales y los medios de comunicación. Paso a presentar a la señora Francesca Ambrogetti. Ella nació en Roma, es periodista y psicóloga social. Comenzó su carrera periodística en Buenos Aires, primero como redactora y luego como directora del programa radiofónico Amore di Terra Lontana, muy difundido entre la comunidad italiana en Argentina. La continuó en la agencia noticiosa ANSA, de la que fue directora de la sede de Buenos Aires y secretaria general de redacción para América Latina. También colaboró con varios medios internacionales, entre ellos la Radio Vaticana. En 1982 fue elegida presidente de la Asociación de la Prensa Internacional y del año 2000 al 2002 de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Es actualmente prosecretaria de la Fundación Cultural Coliseum y vicepresidente de ARLA, que reúne a los italianos de Roma y de la región Lazio. Dictó en varios ámbitos educativos y profesionales cursos, conferencias y seminarios de periodismo. Es autora, junto con Sergio Rubín, del Pastor, Desafíos, Razones y Reflexiones de Francisco sobre su pontificado. Anteriormente habían publicado El Jesuita, Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, en el que por primera vez el futuro Papa habló de su historia, su pensamiento y su visión de la Iglesia y del mundo. Publicado en 2010, el libro fue galardonado en la Feria del Libro Católico y en el 2013, tras la elección del pontífice, se convirtió en un bestseller mundial, traducido a 20 idiomas y publicado en más de 30 países. En el año 2016, la miniserie Francisco, el Jesuita, basada en el libro, recibió en Estados Unidos el prestigioso premio Emmy a la mejor producción en idioma extranjero. Junto con Sergio Rubín, editó la publicación Guía de las Religiones. Recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Santa Clara de Asís a la trayectoria periodística y la Stella d'Italia al mérito, concedida por el presidente de la República Italiana. Francesca, es un honor contar con tu presencia en el día de hoy. Te pedimos entonces ahora la palabra y que entonces nos expliques tu presentación. Sí. Bueno, le agradezco muchísimo a toda la presentación, muchísimas gracias. Luego a mi predecesora, porque efectivamente, como bien dijo ella, hizo un marco en el cual yo voy a dar unas pinceladas, no voy a llenar el cuadro, tal vez lo termine de completar el que me sigue, pero voy a dar unas pinceladas que van a ser muy vivenciales. En realidad, no voy a hablar tanto del tema de los medios de comunicación porque lamentablemente no hay mucho que decir. Los medios de comunicación no están dando la importancia necesaria a este problema, no a este tema, no problema, todo lo contrario, no es un problema, es una solución. Los abuelos suelen ser una solución. Pero quiero empezar por un poco de vivencias. Durante toda mi vida tuve una creencia muy firme, que creía que no iba a hacer nada, la iba a cambiar, y que era que lo de ser madre iba a ser la mejor, la más importante experiencia de mi vida. Esta creencia tenía una fecha de caducidad, que fue precisa, fue el día en que nació mi primera nieta. Ahí descubrí un vínculo que creo que es el más maravilloso que puede existir entre los seres humanos. En la época de la adolescencia de mis hijas, adolescencia difícil, como suelen ser todas, busqué ayuda en distintos lados y los libros también, por supuesto, y por un tiempo uno de mis libros de cabecera fue La revolución en las relaciones entre madres e hijas. El autor del libro, la autora del libro, ni siquiera me acuerdo, probablemente autora, quería demostrar
que era que la más difícil de todas, lo demostró y lo fundamentó en ese libro, que la más difícil de todas las relaciones humanas era en absoluto la entre madres e hijas. Basándome en esa experiencia, pienso que la más fácil de todas las relaciones humanas es la de abuelos y nietos. Es una relación asimétrica, creo que es absolutamente asimétrica, pero llena de simetrías. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Los nietos tienen todo por delante, los abuelos todo por detrás, los nietos se vuelven cada día más independientes, los abuelos cada día más dependientes, los nietos tienen todo por aprender y los abuelos todo por enseñar. Pero aquí precisamente se produce una paridad, una simetría de la que marcó la expositora anterior, es decir, que ahí nosotros tenemos la sabiduría que transmitir y los nietos tienen la posibilidad de hacernos ingresar en las tecnologías, que si no los abuelos estaríamos absolutamente out, fuera del... En este momento, si no tuviéramos la menor idea o la menor posibilidad de interrelacionarnos, estaríamos absolutamente afuera. En ese sentido, quiero recordar y recomendar, hablando también de la experiencia que mencionó de la pandemia, un documental que se llama 100 días con la Tata, que lo filmó un actor, un joven actor y director español, está en Netflix creo, que él durante la pandemia decidió encerrarse con su, ni siquiera era su abuela, era la hermana de su bisabuela que lo había cuidado de niño, era su referente en la vida, y filma estos 100 días por la Tata, que fue incluso candidata al premio Goya. Si vale la pena ver en ese video, vivencialmente, como estoy tratando de hablar yo también, vivencialmente cómo se ayudan unos a otros, cómo las dos generaciones se dan una mano y el aprendizaje, de hecho a la Tata la hace participar en unos videitos en Instagram, en estas nuevas modalidades de las redes sociales. Así que eso lo recomiendo, tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Así que también creo que es una relación de paridad porque nos intercambiamos códigos, abuelos y nietos nos intercambiamos códigos, pero sin imponerlos, ¿verdad? Que los códigos que no se imponen son los códigos que se captan. Todo aquello que se quiere imponer es aquello que se rechaza. Está claro que no, los abuelos sabios, que casi todos lo son, tienen claro que no deben imponer códigos, porque los nietos luego van a tener otros parámetros en la vida cotidiana. Entonces es inútil luchar para imponer determinadas cosas que luego en su vida normal no la van a tener. Y eso no imponer hace que se capte, porque la rebelión es hacia todo aquello que se impone. Por eso creo que la transmisión saltando una generación, este salto generacional de transmisión, es el que realmente es la transmisión que realmente va a ser valiosa, la que va a ser captada, la que va a quedar en la vida. Perfecto. Quiero contar a este propósito una experiencia personal. Mis padres, tanto mi padre como mi madre, eran periodistas, y yo había resuelto en la vida que iba a ser lo que fuera menos periodista, porque quería rechazar ese modelo. Finalmente, la vida tiene soluciones que van por su cuenta. Terminé con esa carrera, es una carrera que me dio muchísimas satisfacciones, y la última en orden cronológico es estar aquí con ustedes, intercambiando estas vivencias, estas ideas, etc. Así que esto era algo que les quería transmitir. Por otro lado, volviendo un poco a la parte sociológica, creo que algunos sostienen, esto es discutible, pero es un tema que lo podemos poner sobre la mesa, que la verdadera revolución del siglo pasado no fue la tecnología, fue la irrupción de la mujer en el mundo laboral, su nuevo rol en la sociedad, que realmente esa fue la revolución, el cambio social más importante tal vez en la historia de la humanidad. Así que esto es importante, y la pregunta, es algo, quería decir esto, algo que lo viví en primera persona, en primera fila platea. Cuando yo era niña, en mi curso, era la única niña cuya madre trabajaba.
Eso que hoy me llena de orgullo, en su momento no me hacía sentir tan bien. A los niños no les gusta ser diferentes. Cuando fui madre, mis hijas fueron al colegio, la mitad más o menos del curso era madres que trabajaban. Eh, eh, Ahora que mis hijas tienen hijos que van al colegio, prácticamente es 99%, si no 100% de madres que trabajan. Miren la evolución, la viví en carne propia, ¿no? Hija de una única niña del colegio cuya madre trabajaba, cuando me toca a mí 50% y hoy prácticamente el 100% son las madres que trabajan. Esto marca la absoluta importancia de los abuelos. Esta revolución, este ingreso de la mujer en el mundo de la sociedad con un rol más importante en el mundo del trabajo, no hubiera sido posible sin abuelos. Esta participación de los abuelos fue posible eh, por dos razones. Una, anteriormente se tenían hijos más jóvenes, con lo cual había abuelos que podían participar. Ahora los hijos se tienen más grandes, pero es mayor la perspectiva de vida, así sigue habiendo abuelos que están ayudando a los hijos. Así que es una importancia, digamos, es un rol trascendental en este cambio realmente excepcional de la vida social. Muy bien. Les cuento, ahora viene también otra cosa, que les cuento que me gusta mucho seguir los concursos televisivos, y en estos concursos aparecen muchas veces, son casi todos protagonizados por jóvenes, y la mayoría, en general los ganadores, cuando agradecen, no agradecen a los padres, agradecen a los abuelos, porque fueron niños, ya es una generación criada por los abuelos. A ese respecto, todos recordamos el gesto de Messi cuando le manda un beso al cielo, que se lo manda a su abuela, que era la que lo llevaba a los entrenamientos. Era la abuela que lo llevaba, que probablemente sin esa ayuda a los padres, tal vez la madre trabajaba, estaba ocupada con los otros hijos, y también la abuela fue la que le insistió muchísimo. Hay un documental muy lindo donde se ve la escena, la que le insiste muchísimo a un entrenador que tome a su nieto, que lo haga entrar en la cancha en lugar de un niño que había faltado. El entrenador no quería, la abuela insiste, pruébelo 10 minutos, déjelo entrar aunque sea 10 minutos. Finalmente el entrenador acepta la insistencia de este abuelo, y bueno, por ahí nace un poco la carrera de Messi. Ahora, de todos los testimonios que escuché de abuelos agradecidos, de nietos agradecidos con sus abuelos, el más conmovedor para mí fue el de el Papa Francisco, en su momento Jorge Bergoglio. Cuando nos reuníamos con él para las charlas que dieron lugar al libro, al primer libro, al jesuita, eran las menciones, muchas figuran en el libro, otras no, pero las tenemos, los dos autores las tenemos guardadas en nuestra mente. La importancia enorme que le daba, lo que significó para él su abuela. Entre otras cosas, cuando le preguntamos qué salvaría de un incendio, nos dijo que salvaría el breviario y una carta en cuyo interior, y nos lo mostró materialmente, tenía una carta que le había escrito su abuela, una especie de testamento, y nos mostró esa carta con veneración. Realmente fue conmovedor escuchar eso, escucharlo hablar en dialecto piemontés, que lo había aprendido de su abuela, toda la cultura italiana que la abuela le había transmitido, una cultura que le fue muy útil y muy importante cuando él llega a Italia como uno de los pocos papas extranjeros, el tercero en la sucesión reciente. Él llega a una sociedad cuya cultura conocía gracias a su abuela. Así que eso es un recuerdo que realmente importantísimo para nosotros. Creo que la Iglesia no hubiera tenido el Papa que tuvo sin esta relación con la abuela, ¿no? Porque la fe profunda fue transmitida por ella. Una mujer extraordinaria, la abuela del Papa Francisco. Se escribió un libro sobre ella que se llama Rosa de los Dos Mundos. Así que fue esa transmisión de fe, y en realidad el hecho que lo criara su abuela prácticamente fue porque habían nacido otros hermanos,
habían nacido otros hermanos, con lo cual la madre no podía atenderlo. Entonces digo, la iglesia hubiera perdido un gran papa si los Bergoglio no hubieran decidido tener una familia numerosa. Bien, entonces este vínculo, voy a esto entonces, es un vínculo de absoluta gratuidad, sin proyecciones, con una amorosa aceptación, de un enriquecimiento mutuo, de paridad en la diferencia, de respeto, y sin buscar que los códigos de uno sean válidos para otro. Me parece que sea, pasando un poco a la sociología, puede ser un modelo para una sociedad, un modelo de encuentro entre distintas culturas, un modelo de encuentro entre distintos sectores de la sociedad que hoy lamentablemente están muy enfrentados. Después de estas vivencias paso brevemente, porque en realidad lamentablemente no hay demasiado para hablar de esto, al tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están dando importancia, no están dando la importancia que merece este tema. Me pregunto de qué manera los comunicadores podemos, esto es una reflexión que dejo abierta, de qué manera los comunicadores podemos operar para lograr que se dé a estos encuentros, este diálogo entre las generaciones, la debida importancia. Hay muchas cosas, evidentemente hay una falla acá, o es que los medios de comunicación se manejan de otra manera o con otros intereses, porque también hay muchas iniciativas interesantes desde lo social, a los que bastantes iniciativas a favor de una economía más solidaria, a favor de unas empresas más que apunten a lo social. De estas iniciativas no se habla mucho, como no se habla mucho de este tema tan importante de lo que pueden aportar una generación a otra. Evidentemente habría que buscar algunas iniciativas en el campo de las redes sociales, formar algún grupo que hable de este tema. En fin, dejo una idea en el aire para ver qué podemos hacer para que de este lazo tan importante, de este vínculo significativo, de este modelo de lo que debe ser un vínculo social, familiar y social, se pueda difundir más y llegar más a toda la sociedad. Que tomamos ejemplo, que tomemos modelo de este tipo, de esta manera de relacionarse. Bueno, cedo el paso al próximo expositor. Muchísimas gracias por la escucha y por la invitación y por haber podido participar a esto que siento tan visceralmente, tan profundamente. Muchísimas gracias, Francesca, y de la misma manera como lo has sentido, nos lo transmitiste, porque realmente pudimos compartir esa gran ternura y ese gran afecto profundo por los abuelos y bueno, y porque somos abuelos lo vivimos mucho más. Te agradecemos mucho. Volvemos a pedir el nombre del libro porque lo pedían y yo no sé si lo puse bien en el chat, el nombre del libro de la abuela del Papa Francisco. Ah, sí, se llama Rosa de dos mundos. Este título yo lo tengo, el libro en italiano, no estoy muy segura que se haya traducido. Rosa de los dos mundos. Les aseguro que es muy interesante, es una personalidad realmente digna de ser estudiada. Leyendo la historia de la abuela Rosa se puede entender mucho mejor el Papa Francisco. Yo O sea lo que tengo en la biblioteca, ahora lo voy a buscar en mi biblioteca. No estoy segura que haya sido traducido. hay que Creo traducirlo que tengo la entonces. versión italiana, pero me puedo informar y ahora al final voy a tratar de buscarlo en la biblioteca y darles algún dato más. Darles Perfecto. algún dato más del libro, sí. Muchísimas gracias. Y si no está traducido, habrá que traducirlo, entonces. Sí, si no estuviera traducido, habría que traducirlo porque realmente una historia es fascinante. Es fascinante. Ahora mismo lo busco y les doy algún dato. Luego al final, Perfecto. dato. Muchísimas gracias, Francesca. Muy bien, ahora le vamos a dar lugar entonces a Lucas Rodríguez. Él también va a darnos una aproximación a un tema que estuvieron estudiando sobre la abuelidad, una experiencia de ternura desde el ámbito académico. Lucas Rodríguez es licenciado y doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET. Es docente titular de la Universidad Católica en las materias Psicología de la Adolescencia, Psicología de la Vida Adulta y la Vejez, Gerontología y Familia y Metodología de la Investigación. Es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas y presentaciones en congresos nacionales e internacionales sobre diversas temáticas de psicología del desarrollo y psicología positiva como amistad, perdón, valores, prosocialidad, entre otros temas. Y nos da el orgullo de poder estar representando a la sede Paraná de nuestra Universidad Católica Argentina. Muy bien, Lucas, te damos paso entonces para que compartas tu presentación. La chiquitita. Bueno, muchas gracias, Alejandra. No están todos vivos. Voy a compartir un PowerPoint, a ver si se ve. Se ve perfecto, sí, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco profundamente, digamos, al doctor Marcelo Gallo, que fue quien me invitó a esta presentación, a Alejandra, y muy valiosa los aportes de la doctora Pasanante y la doctora Ambrogetti. La verdad, muy interesante, la temática es muy interesante. Bueno, yo simplemente hoy les quería contar una experiencia. Es más una experiencia que recopila, digamos, todas las investigaciones que nosotros hemos hecho en abuelidad. El estudio de la abuelidad, una experiencia de ternura desde el ámbito académico. Así la titulé. Bueno, no voy a redundar en cuestiones teóricas, desde la psicología, la abuelidad es un vínculo entre los abuelos y los nietos. En general es un vínculo que genera, los extremos del ciclo vital generan mucha ternura, digamos, tanto el inicio del ciclo vital como el fin del ciclo vital. Y en general la abuelidad es, desde la psicología, como uno puede ser nieto-niño, nieto-bebé, nieto-niño, nieto-adolescente, nieto-joven, nieto-adulto. Y uno puede ser abuelo joven, abuelo más grande. Entonces, los dos extremos del vínculo, al tener diferentes etapas, diferentes edades, a veces tiene su complejidad para el estudio, para desde qué perspectiva se lo estudia, se lo aborda, digamos, desde la psicología, ¿no? Entonces, también desde qué mirada si se lo ve desde la perspectiva de los abuelos, se lo ve desde la perspectiva de los nietos. Nosotros lo hemos venido abordando desde diferentes perspectivas, ¿no? Tengo que hacer una mención al doctor Eduardo Moreno, que fue de alguna manera mi formador, digamos, mi mentor y con quien hemos desarrollado muchas de estas investigaciones, ¿no? Bueno, para dar alguna cuestión, vemos acá un poco las funciones las funciones de los abuelos desde la perspectiva psicológica, que varias ya las mencionaron anteriormente, ¿no? Los abuelos en general tienen una contención y aceptación afectiva y amor incondicional hacia sus nietos. Generan un lugar de encuentro personal, digamos, con sus nietos. Los niños pueden desacelerarse y ensayar velocidades más humanas, sobre todo en la actualidad, donde muchas veces los padres tienen una velocidad muy vertiginosa en esta vida posmoderna, digamos, los abuelos enseñan y acompañan en una velocidad más humana o con otros tiempos, ¿no? Son la piedra firme para una identidad sólida y modelos de crecimiento. Además, los abuelos tienen una función de cuidado y una función de educación, una función de transmitir valores, esto que hablaba la doctora Inés, de transmitir valores en la vivencia, o transmitir valores vividos, digamos, que es la forma, digamos, un poco de poder hacer una verdadera transmisión, digamos, con una encarnación de los valores, ¿no? Muchas veces los abuelos tienen una función de árbitros entre padres e hijos, sobre todo en la etapa adolescente, donde los abuelos, porque los abuelos tienen
pueden tener una educación directa para con sus nietos y una educación indirecta a través de los padres, ¿no? De poder aconsejar a sus padres, a sus hijos para que esa educación redunde en sus nietos, ¿no? Y tienen una función de confidentes y de compañeros de juego y de ayuda en momentos de crisis. El doctor Moreno en su momento hizo una distinción que me parece muy interesante en una conferencia que hablaba de 4 tipos de abuelidad, que era por un lado abuelidad asumida, que son los abuelos que asumen su rol de abuelos, la abuelidad impedida por los padres, que es cuando hay una dificultad en el vínculo entre abuelos y padres, digamos, que los padres impidan el rol de abuelidad. El rechazo de la abuelidad, que son aquellos abuelos que rechazan el rol y que no quieren tener esa función de abuelos. Y la abuelidad obligada, que son aquellos abuelos que tal vez no quisieran tener un rol tan activo como abuelos, pero están obligados por diferentes motivos, laborales de sus hijos, otro tipo de cosas, y que a veces o sea, sienten su rol de abuelidad como una obligación. Pero bueno, en este caso, hoy también nos hemos enfocado en esta cuestión de la abuelidad asumida, digamos, ¿no? Y en esto, todas estas temáticas las hemos venido trabajando en la Cátedra de Psicología de la Vida Adulta y la Vejez. Nosotros, bueno, la Cátedra de Psicología de la Vida Adulta y la Vejez se da en el segundo año de la carrera de licenciatura en Psicología. En el año 2017 fue el primer proyecto de investigación de cátedra sobre la temática de abuelidad que nosotros incorporamos en el programa. En general nosotros siempre tenemos investigaciones de cátedra durante el año donde los alumnos participan. En el 2017 iniciamos, digamos, esta investigación sobre el rol de abuelidad y nos fuimos encontrando, y toda esta temática de abuelidad duró este estudio hasta el año 2022. Porque nos encontramos con esta cuestión, digamos, que lo que generaba en los estudiantes, nosotros en segundo año tenemos estudiantes en general, el promedio es de 19 a 20 años, son estudiantes de segundo año de la carrera, y nos encontramos con una realidad de que la temática de abuelidad generaba en los estudiantes, tocaba una fibra muy íntima de su propia vida. Porque en general, la gran mayoría tenía un abuelo o una abuela, que puede haber sido un abuelo o una abuela de sangre, o a veces una figura de adulto mayor que hacía las funciones de abuelo, y que de alguna manera los interpelaba, digamos, en el estudio de la temática. La verdad que para nosotros eso fue una gran sorpresa, porque en realidad para nosotros como docentes universitarios poder captar, digamos, la atención del alumno y captarla también, digamos, de alguna manera en todos los aspectos, también emocionalmente, es importante porque ayuda al aprendizaje, a la motivación al aprendizaje. Y descubrimos que había algo muy importante ahí y que había una cuestión a trabajar muy importante. Y yo creo que esta cuestión de ternura que generó en los estudiantes fue lo que nos impulsó y lo que nos hizo trabajar esta temática por bastante tiempo y con tanta intensidad. Y entonces yo les quería compartir simplemente, digamos, algunas de las cuestiones que nosotros publicamos en relación a eso, que después también se los puedo acercar a Alejandra para que si alguien quiere el material, está en la web, pero a veces uno no lo encuentra por la cantidad de cosas que hay en la web, pero bueno, pero se lo puedo pasar a Alejandra si a alguien le interesa. Nosotros estudiamos la relación entre la generatividad y las competencias emocionales en los abuelos, en la provincia de Entre Ríos, la generatividad y la abuelidad en la provincia de Entre Ríos. Estudiamos el vínculo entre abuelos y nietos desde la perspectiva de los adolescentes. En esta investigación nosotros hicimos una investigación empírica, cuantitativa,
y descubrimos algo que tiene una implicancia importante, digamos, para la cuestión pedagógica en relación a los adolescentes y a los padres. ¿Qué encontramos? Nosotros encontramos que los adolescentes le dan mucha importancia a la palabra de los abuelos, mucha importancia. Pero esa importancia no es más que la importancia que le dan a la palabra de los padres. Entonces, a veces sucede que los padres tienen esta cuestión de decir, bueno, de qué importancia, o sea, qué dicen los abuelos, qué no dicen, qué pasa, qué sucede. Y entonces vimos que los adolescentes valoran como muy importante la visión y la palabra de los abuelos, pero le dan mayor importancia a la palabra de los padres. Entonces, de alguna manera, bueno, esto también, digamos, habría que seguir cotejándolo, digamos, pero también muchas veces miedos que pueden aparecer, digamos, en cómo se ejerce o qué ejerce, digamos, que ejercen los abuelos sobre los nietos, digamos, bueno, ahí está, digamos, un poco trabajado en la provincia de Entre Ríos esta temática. Después, otra de las cuestiones que nosotros abordamos fue el vínculo entre los abuelos y los nietos argentinos en el contexto de pandemia. ¿Y qué encontramos acá? Un poco antes, nosotros encontramos que durante la pandemia los adolescentes fueron en muchas ocasiones motores para la enseñanza de nuevas tecnologías para poder comunicarse con sus nietos. Si ustedes recuerdan, digamos, muchos adultos mayores actualmente manejan muy bien la tecnología, las videollamadas de WhatsApp, un montón de cuestiones, que en su momento, cuando fue la pandemia, digamos, y fue el aislamiento social preventivo obligatorio, muchos adultos mayores no manejamos. Y fueron los nietos quienes enseñaron a sus abuelos cómo cómo poder comunicarse con ellos y cómo poder sostener una comunicación. Entonces, de repente, eran los nietos quienes estaban, bueno, ahora fíjate, abuelo, mirá, acá ahora tenés que apretar acá, si apretás acá, bueno, no, pero me estoy enfocando bueno, ahora me ves, sí, pero te veo la frente, alejá un poco el celular para que te vea la cara entera. Ah, bueno, ahora te veo. Bueno, todo ese proceso fue un proceso de que los nietos ayudaron a los abuelos, digamos, en todo este proceso y en todo este caminar. Entonces, esta interacción que se genera, bueno, y esta es una última publicación, digamos, que hicimos, Generatividad en las nociones claves para la comprensión de la vida adulta y la vejez. Pero bueno, esta cuestión que se genera es la importancia un poco de la abuelidad y de la familia frente a este concepto que toma Marcelo Gallo en su libro, digamos, sobre eutanasia cultural, digamos, ¿no? Como esta exclusión de los adultos mayores. Entonces, la abuelidad como algo fundamental dentro de la familia y la familia, en general son cuestiones muy importantes y estas investigaciones nos muestran, de alguna manera, son un granito de arena que muestran cuál es la importancia, digamos, de los vínculos de abuelidad y cómo hay un enriquecimiento mutuo, y no solamente, digamos, hay una cuestión de cuidado de los abuelos hacia los nietos, porque esas fueron situaciones que también tuvimos, digamos, en su momento, cuando presentamos muchas de estas investigaciones en algunos congresos o en algunos lugares, de encontrarnos con personas que ponían el acento en la abuelidad obligada, y entonces entendían que los adultos mayores ejercían su rol de abuelidad como una obligación y que eso no les permitía vivir una vejez activa y una vejez positiva, sino que les obstruía, digamos, el acompañamiento y el cuidado de sus nietos les obstruía, digamos, su desarrollo habitual. Lo cual nosotros nos oponemos a esta visión, digamos, creemos que sí, que hay, por supuesto que hay
abuelidades obligadas, pero eso tiene que ver con el trabajo de los límites, digamos, ¿no? Entre los abuelos y los padres y cómo poder trabajar esos aspectos, lo cual no opaca no oscurece, digamos, que la abuelidad es algo fundamental, digamos, para la vida de las familias y para la vida de las personas y para la interacción, digamos, tanto de los niños como de los adolescentes. Nosotros hemos descubierto que son cuestiones muy importantes para el desarrollo, para el desarrollo vital, para el ciclo vital en general. Así que bueno, estas eran un poco mis aportaciones mínimas. Agradezco mucho la posibilidad de poder compartirlas hoy con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Lucas. También muy interesante. Creo que te vamos a pedir los datos de la investigación. A mí particularmente me interesa mucho. Así que creo que es un tema, además a medida que uno se va acercando, o ya lo estamos viviendo, ya no nos acercamos, lo estamos viviendo, cada vez lo sentimos, como decía también Francesca, lo sentimos también como más propio, ¿no? A veces uno todos estos temas los ve desde afuera, pero en realidad ya somos nosotros los que estamos. Vos todavía sos joven, pero los otros Bueno, que muchas estamos acá no, gracias. los otros Por ya supuesto, están. para nosotros es un placer poder compartir lo que hacemos y la verdad que ha sido una experiencia muy rica trabajar con los alumnos universitarios jóvenes que en su gran mayoría han tenido una experiencia muy rica en su vida personal con sus abuelos o con adultos mayores que han hecho la función de abuelos, aunque no Exacto. fueran abuelos de sangre. Y eso para nosotros es algo muy valioso y cada vez que llegamos en la cátedra al desarrollo del tema de abuelidad, es algo que sucede y viene sucediendo todos los años. O sea, es algo que no es que ahora no se da, digamos, ¿no? No, no, es muy importante porque es como un vacío que hay a veces en este sentido, uno lo deja, no le da la suficiente importancia. Así que me parece que es un tema para traerlo y desde Matrimonio y Familia creo que lo vamos a tomar en serio, este tema de la abuelidad y con los estudiantes universitarios que tenemos acá el público, podríamos decir así, cautivo, ¿no? Así que, Perfecto. bueno, trabajaremos en comunión con la sede Paraná. Bueno, Bien. muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bien, ahora le vamos a dar paso entonces a nuestro anfitrión también, al licenciado Marco Galo, el director de la Cátedra Pontificia. Marco Galo es licenciado en la Universidad La Sapienza de Roma, en la Facultad de Letras y de Filosofía. Ha estudiado diferentes aspectos de las relaciones entre la Iglesia Católica e inmigración en la Argentina. Escribió ensayos sobre el diálogo interreligioso y estudios y notas sobre Juan Pablo II y el Papa Francisco. Desde 2008 es director de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica y desde 2016 es coordinador de la Sociedad Dante Alighieri para las actividades culturales en Argentina y Uruguay. En esta función ha dado conferencias y charlas en numerosas ciudades del país. Marco, te escuchamos. Gracias, los agradezco mucho. Ha sido muy interesante las exposiciones que me han presidido. Yo hablaré sobre todo sobre las relaciones intergeneracionales en el pensamiento del Papa Francisco. Papa Francisco ha dedicado diferentes intervenciones sobre las relaciones intergeneracionales, sobre todo por lo que respecta la relación abuelos-nietos. En un reciente encuentro en el Vaticano, promovido por la Fundación Edad Grande, comentaba cómo la relación con su abuela Rosa, como también antes comentaba Francesca, ha marcado profundamente su itinerario humano y religioso. Lo comento como abuelo, con el deseo de compartir la fe siempre joven que une todas las generaciones. También yo le he recibido por mi abuela, de la cual por primera he aprendido a conocer a Jesús que nos ama, que nunca nos deja solos. Yo recuerdo todavía hoy la primera oraciones que me ha enseñado la abuela. Aquí resalta y evidencia el rol de los abuelos para transmitir la fe a las nuevas generaciones. Y luego afirma como los abuelos
son la memoria de un mundo sin memoria. Una sociedad sin memoria se termina, se acaba. Ya no es capaz para construir un futuro. Già nell'omelia nella parrocchia di San Ramón Nonato, quando era todavía arzobispo de Buenos Aires, comentaba: cuando un pueblo se olvida de cuidar a sus niños y de cuidar a sus ancianos, empezó a ser un pueblo en decadencia, es un pueblo triste. Cuando en la familia se olvidan de acariciar al anciano, ya anida la tristeza en el corazón. Cuidar la vida y en todo su desarrollo, cuidar la alegría de los chicos y la sabiduría de los ancianos. Para construir una familia sólida y firme, sugiere Bergoglio, hay que cuidar a los niños y a los ancianos. En caso contrario, la familia se encontrará sin defensa e incapaz de enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más competitiva que pierde contacto con la historia, olvidadiza con el pasado e miedosa e incierta hacia el futuro. Se vive en un permanente presente sin rumbo y sin futuro. También en su formación religiosa, ya como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, el arzobispo de Buenos Aires se manifestaba esta sensibilidad hacia el diálogo entre jóvenes y ancianos, el encuentro, el intercambio de dones, de carismas, puede mejorar y construir un espíritu de cuerpo que revitalice la vida y la dimensión humana y espiritual de la congregación religiosa. Aquí no se habla específicamente de la relación entre abuelos y nietos, pero se manifiesta de manera clara cuál debe ser la relación entre las diferentes generaciones, algo muy lejos de una concepción de competencia y de confrontación. Y aquí cito estas palabras de Bergoglio: los superiores somos los encargados de recordar a los viejos que primero debe darse en ellos el amor a los jóvenes, mediante el ejemplo de vida y doctrina santa, para que estos se sienten estimulados a responder con su entrega y devoción. Cuidar a un viejo no es solo la obra de misericordia de la que nos pedirá cuenta, sino cuidar que el resplandor de santidad no se apague en nuestra compañía y conducir a los jóvenes a la veneración de los viejos es obra de misericordia para con el abandonado. Come pontífice, Bergoglio ha denunciado diferentes veces la marginación de los mayores, recordando en una de las catequesis dedicada a ellos en el 2022 que la marginación de los ancianos corrompe todas las estaciones de la vida, no solo la de la ancianidad. Siempre en aquel encuentro que recordaba al comienzo, Papa Francisco ha subrayado como esta relación permanente intergeneracional aumente la cohesión social en sociedades divididas. Ustedes, dirigiéndose a los nietos, aprenden la sabiduría de su amor fuerte y también de su fragilidad, que es un magisterio capaz de enseñar sin necesidad de palabras. Un verdadero antídoto contra el endurecimiento del corazón los ayudará para no achatarse sobre el presente y ajustar la vida como relación. Y concluye: cuando ustedes, nietos y abuelos, están juntos, se encuentren a menudo, se cuiden recíprocamente, vuestro amor, es muy linda esta afirmación, es un sople de aire limpia que refresca al mundo y a la sociedad y nos hace más fuerte, más allá de lo lazo de parentesco. Otra anotación importante es cuanto la experiencia del dolor, especialmente de la guerra, a través del recuerdo de los abuelos, de lo que han vivido, puede comunicar a los nietos el valor tan actual y tan urgente de una construcción de una cultura de la paz. Papa Francisco recuerda como su abuelo, que participó en la Primera Guerra Mundial, le transmitió siempre el horror y el rechazo
frente a cualquier tipo de conflicto. Con sus cuentos, dice Bergoglio, me hizo comprender que la guerra es una cosa horrible, que nunca debe hacerse. Me enseñó una linda canción que todavía recuerdo. Esto cantaban los soldados cerca del río Piave. El general Cadorna escribió a la reina: si quiere mirar a Trieste, la mire en una tarjeta postal. Es lindo, la cantaban los soldados. Hay que destacar que uno de los grandes problemas que contribuyen para deteriorar la calidad de la vida de los ancianos es sin duda la soledad. Estudios científicos han demostrado cómo la soledad es la premisa de una muerte anticipada. Por esto, Papa Francisco, en el mensaje preparado para esta próxima cuarta jornada mundial de los abuelos, ha reflexionado sobre la soledad de los mayores. Con mucha frecuencia dice: la soledad es la amarga compañera de la vida de lo que como nosotros somos mayores y abuelos. Siendo obispo de Buenos Aires, muchas veces tuve ocasión de visitar residencias de ancianos y me di cuenta de la poca visita que recibían esas personas. Algunos no veían a su ser querido desde hacía muchos meses. Aquí Papa Francisco denuncia una mentalidad muy frecuente en nuestras sociedades de contraposición y casi de enfrentamiento entre las generaciones. Ya había amonestado en una de sus catequesis del 2022 contra el peligro de esta fragmentación. La contraposición entre las generaciones es un engaño, es un fruto envenenado de la cultura de la confrontación. Poner a los jóvenes en contra de los ancianos es una manipulación inaceptable. Está en juego la unidad de las edades de la vida, es decir, el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Y toma, muy significativo, el ejemplo bíblico de Ruth y Noemí, en el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, nel Primo Testamento, una joven y una anciana, para reiterar la belleza de esta relación y los efectos positivos que puede producirse. Quindi más allá de un parentesco, de un lazo de sangre, pienso hoy, por ejemplo, en Europa, pero también aquí en Argentina, las relaciones que se crean entre las badantes, las personas que cuidan a los ancianos y los ancianos mismos, que muchas veces son extranjeros, son bolivianos, son paraguayos, ¿no? En Italia, en Europa, vale, son los ucranianos, son filipinas. Ed es muy lindo esta relación que se crea, ¿no? Sobre todo pensando a todo el tema hoy de rechazo de los refugiados. Estos son solamente algunos ejemplos de la batalla cultural y humana que el Papa Francisco está conduciendo para acercar las generaciones y fortalecer la construcción de una sociedad más inclusiva donde nadie está excluido. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Marco. Realmente muy profundas, muy importantes y muy incisivas las palabras del Papa Francisco, y un Papa que ha hecho un llamamiento muy especial al tema de las personas adultas mayores y a los abuelos, ¿no? Así que, bueno, y te has ocupado especialmente en todo este tiempo de esta preocupación, ¿no? Y de este tema en su magisterio. Bien, no sé si hay alguna pregunta de parte de los quienes están asistiendo, si quieren hacer una pregunta a los expositores, algún comentario. Aquí están los 4 expositores. Si alguien quiere preguntar algo, la grabación va a quedar a disposición. Se las vamos a comunicar a todos los que se hayan inscrito, especialmente a quienes participaron, pero también a quienes se han inscrito porque por alguna razón no han podido participar.
tendrán la grabación. Pero si en este momento quieren hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta, eh, perfectamente lo pueden hacer. Si hay alguien, voy a poner así. Elisa Petrelli, muy bien. Gracias por estar. Nada. Excelente el nivel. Felicitaciones a los organizadores y a los expositores. Quería comentarles, sobre todo para el psicólogo de Entre Ríos, que desde las cátedras de la facultad hemos hecho un trabajo junto con el Secretariado para la Familia de la Conferencia Episcopal que se llama Palabras Mayores. La idea era que los alumnos de la universidad entrevisten a los abuelos sobre cuál fue su vocación en la vida y si la pudieron cumplir o no. Esas eran las dos preguntas. Y realmente, bueno, la idea, hay un montón de grabaciones y fue muy linda la experiencia. Y hubo un chico que me acuerdo que dijo que él no se podía comunicar con el abuelo porque estaba peleado con la madre, ¿viste? Esas cosas. Pero que como era una tarea de la facultad la tenía que hacer y la madre no se quejó. Entonces, que él estaba muy contento y el abuelo en la grabación se lo notaba emocionado de contarle sus experiencias, en este caso eran abogados y el chico era estudiante de abogacía, ¿no? Pero bueno, quería comentarles porque son experiencias que se van haciendo, están a disposición cuando abramos el canal de YouTube para transmitirlas y es muy rico, sobre todo como decían ustedes, en la adolescencia el diálogo medio se pierde. Y hay que buscar ese canal, ¿no? Hay que encontrar el canal que pueda servir. Nada más, era para eso nomás. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María Elisa. Además, cómo renovaron el vínculo. Fantástico, Elisa, la experiencia. Muchas gracias por compartirla. Muy lindo. ¿Viste? Sí, cuando tengamos el canal lo vamos a informar a través del instituto. Gracias. Buenísimo. Muy bien. María Joffre, que levantó la mano. Sí, buenos días a todos. Bueno, como dice ahí, soy María Joffre. Yo soy voluntaria de la Fundación Navarro Viola desde hace 11 años, trabajando el tema vejez o adultos mayores. Entre esos temas, por supuesto, está el ser abuelo, porque somos viejos, pero además podemos no ser abuelos. Y me llamó mucho la atención uno de los participantes que habló de la obligación de ser abuelo, porque tengo mucha gente alrededor muy cansada de, como me dijo una la vez pasada, yo soy la baulera de los nietos, no computan mi vida, no computan mis horarios, no computan mis aspiraciones, porque ellos trabajan, ellos hacen cosas, se van de viaje siempre pensando de que yo voy a responder. Y la verdad que no tengo respuestas claras y concisas, aparte de decir, como dijo uno de sus participantes, de poner límites, frente a una realidad social que evidentemente se nos necesita. Y también veo dos cosas. Por un lado, el enorme egoísmo que tienen nuestros hijos con respecto a cuando nos necesitan. Y por el otro lado, es como que hay un prestigio social, esto de ser abuelo, que también nos obliga. Entonces, quería preguntarles cómo ven ustedes que son profesionales, yo no lo soy, yo soy una experimentada en la vejez, pero no soy profesional, como respuesta a esta nueva situación que nosotros estamos viviendo. Eso quería preguntarle. Bueno, María, no sé, Alejandra, ¿puedo responder algo? Sí, creo que sos el indicado. Gracias, Oh, César. perfecto. Bueno, no, es muy interesante lo que plantea usted, María, esta cuestión de la abuelidad obligada. Por eso es una dimensión, digamos, dentro de las que yo, o sea, son diferentes tipos de abuelidades. O sea, la abuelidad nosotros desde la psicología
la estudiamos como un rol. Es un rol dentro del proceso de envejecimiento. Y como bien usted dijo, o sea, hablamos de adultos mayores, todos son adultos mayores, pero no todos son abuelos. O no todos quieren que que lo definan desde ese rol, porque tal vez son abuelos, pero no quieren que lo nombre abuelo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, digamos, esto. Primero, hacer esta distinción. O sea, por eso yo la nombré a la distinción. Elisa también, digamos, hizo algún comentario en torno a esto. También hay abuelidades impedidas. Hay personas que son abuelos y que quieren ejercer su abuelidad y que no lo pueden hacer porque hay una diferencia con sus hijos o alguna cuestión y no pueden ejercer tampoco el rol. Entonces, esas son diferenciaciones. Nosotros en este caso trabajamos con abuelidades asumidas. Entonces, digo, yo creo que o sea, las abuelidades obligadas no pueden empañar el rol de las abuelidades asumidas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante todo. La primera distinción que uno tendría que hacer es entender que la abuelidad por lo menos desde la psicología, la abuelidad es un rol, y ese ¿ok? rol se puede ejercer desde diferentes maneras. Una de las cuestiones es la abuelidad obligada, que nosotros, por supuesto, que estamos en contra de esa abuelidad obligada, porque nadie tendría que estar obligado a ejercer el rol. Y en determinadas situaciones, o sea, por eso hay que trabajar un poco entre las familias el tema de los límites. Yo también mencioné los límites, de decir, de poder tener un límite desde los adultos mayores hacia sus hijos, decir, bueno, no, y también desde los hijos hacia los adultos mayores, es decir, de poder ubicarse, digamos, en los límites y decir, bueno, o sea, no, que si se puede, que no, de qué manera. O sea, es una cuestión muy interesante a trabajar y Sí. que, y que tiene Bueno, también muchos pues, dolores de yo, cabeza, como usted dice, le doy la María, palabra. en muchas personas. O sea, una cosa no quita la otra. Por eso yo quise hacer esta distinción, digamos, Ok, que me pareció importante para, bueno, primero partimos de eso, de qué es un rol y cómo se ejerce ese rol. No veo la carita. ahora lo entiendo, profesor. No había entendido esto de la abuelidad que usted trabajaba como asumida, porque lo que yo me encuentro que la dificultad que tenemos en gente cada vez de clase más baja es un lío, profesor, porque primero el adulto mayor es el que tiene el ingreso mensual asegurado con su jubilación, Sí, con lo sí, sí. cual le sacan el dinero. Y Sí, 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 sí. además se quedan cuidando los Y chicos. además le dan los nietos, por eso digo, por Y eso además hay que los tener mucho nietos, cuidado en eso de mucho de la abuelidad cuidado, obligada. profesor. Y con el tema de la abuelidad, como usted dice, hay algunos que no quieren que los definan abuelos, pero hay otros que me pasa que tengo que decir, no les digas abuelos a todos, porque tengo compañeros que nunca han tenido un hijo. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Así que muy bueno esto que me dijo. Muy bueno. Muchas Bueno, gracias, profesor. no, por favor, María, gracias a usted por la pregunta, muy interesante y muy actual. Muy bien, muchísimas gracias. Francesca, tienes la Sí, mano levantada. sí, acá primero que después voy a contestar sobre el libro. Acá creo que se viene un problema, porque las que hoy son madres de adolescentes son mujeres que trabajan, lo que hablaba antes, que la mayoría de las mujeres hoy, difícil encontrar una mujer que no trabaja. ¿Cómo van a ser esas hoy madres de hijas adolescentes cuando sus hijas que trabajan y tienen actividades profesionales y que las van a mantener, cuando sus hijas tengan hijos, si no va a haber tal vez abuelas libres para cuidarlos? Eso es un problema que quería dejar planteado, me preocupa un poco. A futuro van a faltar abuelas para cuidar a los niños porque esas abuelas van a ser profesionales, van a tener su vida y sus carreras. Dejo el problema planteado, no sé cómo la sociedad se va a organizar. Y luego contesto a lo que me habían preguntado. El libro fue traducido, acá tengo la portada en italiano, esta es la portada del libro en italiano, esta es la traducción, pero lo googleé y no, resulta que el libro no, se llama Rosa de dos mundos, historia de la abuela del Papa, y dice sin stock, lo editó Palabra, editorial Palabra, pero dice como que no hay existencia, pero el libro está traducido y ojalá se pueda conseguir porque es una joya realmente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Francesca. Muy bien. Bien. Yo eventualmente tengo una copia, però è in italiano. Tengo il PDF, non so se puede servir.
vamos a ver. Yo quisiera simplemente agregar una cosa, Sí. porque son fenómenos nuevos y que un poco nos plantean también, digamos, nuevo desafío. Me refiero a abuelos, sobre todo en los barrios pobres, de 40 a 45 años, muchísimos. Yo he conocido, entonces, es un fenómeno también para tener presente, ¿no? Como decir, un abuelo de 40 a 45 años, una abuela, sobre todo, porque en la mayoría de los casos son mujeres, ¿no? Esto simplemente quería decir porque es todo un tema. Sí, y bueno, lo que planteaba Francesca ya no es que vaya a pasar a futuro, sino que ya está pasando hoy en día también, ¿no? O sea, no con hijos, con nietos adolescentes, sino con nietos también menores, las abuelas ya no estamos a disposición como a lo mejor contamos con nuestras madres para criar a nuestros hijos también o ayudar o colaborar en la crianza de nuestros hijos. Así que es una realidad que... pero bueno, creo que en esta línea de lo que decía el doctor Lucas, poner los límites, ¿no? Yo creo que incentivar el diálogo y la comunicación en este sentido. Lucas, sí. No, me parece importante mencionar, digamos, que acá lo que está en juego, digamos, es un poco la función del cuidado. ¿Dónde se deposita la función del cuidado? En la sociedad actual en la que hay una dinámica en torno, digamos, bueno, mencionó Francesca el ingreso de la mujer a la vida laboral, digamos que antes estaba muy depositado, digamos, en la mujer en la función del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, decir, bueno, ¿qué pasa con la función del cuidado? Entonces me parece que ahí también se deposita mucho en los adultos mayores, entonces bueno, ¿de qué manera? O sea, yo creo que es una cuestión que el diálogo tiene que ir por ahí, el diálogo y los límites y ciertas cosas hay que como trabajar eso. Yo creo que lo que lo que ha ido cambiando es donde se deposita la función del cuidado, sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Bien, por eso también desde el instituto también se ha trabajado bastante tiempo en el cuidar al que cuida también, ¿no es cierto? Justamente eso es un tema importante. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Yo me quedé con una idea cuando inició la presentación Francesca. Decía que, bueno, este no es un tema que esté en los medios y quizás, bueno, es tiempo que este tema aparezca en la comunicación y en los medios de comunicación, porque evidentemente cada vez va a ser más urgente y más necesario. Así que bueno, será cuestión de ponernos a trabajar también en este sentido, ¿no? Es importante eso. Es una población que podemos decir que va en aumento, ¿no? Y necesita también comunicarse y con un mensaje propositivo, con un mensaje de esperanza y con un mensaje justamente que permita incluso a veces hasta colaborar en estas cuidadas, ¿no? En esta cuestión del diálogo interfamiliar o intrafamiliar. Así que me parece que es importante. Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. La grabación queda a disposición. No queremos exceder en los tiempos. Eh, Les agradecemos muchísimo la participación, la atención. Y bueno, los volveremos a convocar para otros encuentros muy rico y bueno, nos estamos viendo en poquito tiempo seguramente para otra jornada sobre algún tema que también nos vincule a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego.